Muy bien, hora de hacer la guía del área 4. Esta es la más sencilla, así que, bueno, ejercicio 41, regla del sándwich. La respuesta correcta es la C y vamos a ver por qué. Entonces, la regla del sándwich es que tú estás dividiendo un décimo entre menos una mitad. Nos podemos deshacer desde el principio de los signos porque la fracción de arriba es positiva, la de abajo es negativa, de manera que la respuesta debe de ser negativa. Y ahora vamos a hacer pan con pan y se pone arriba, o sea, 2 por 1 es 2, y jamón con jamón y se pone abajo, que sería 10. Y si nosotros reducimos esto, bueno, en efecto tenemos un quinto. En este caso, la reducción simplemente consistió de estar haciendo, ok, la mitad de 2 es 1, la mitad de 10 es 5. Sigue con el ejercicio 42, ponle pausa, inténtalo de hacer y regresa. Muy bien, en el ejercicio 42 la respuesta es la B. Y una forma muy fácil en la que tú podías estar pensando en esto es que, obviamente, si tú haces 25 al cubo, va a ser una pesadilla después de estarle sacando la raíz. Aquí lo que quieren ver es que tú sepas manejar las siguientes propiedades de la raíz. Para poder ver esto, sería obvio que 25 al cubo sería un número extremadamente grande y después de estarle sacando la raíz, eso simplemente no es práctico. Aquí lo que quieren ver es que tú sepas estar manejando las propiedades de que 25 al cubo es finalmente 25 por 25 por 25. Y estas cosas están aquí adentro de nuestra raíz. Pero una de las propiedades es que si nosotros tenemos una multiplicación de raíces, entonces nosotros podemos estar separando esto en varias raíces. Y cada una es una raíz exacta, de manera que nosotros vamos a tener 5 por 5 por 5. Y 5 por 5 por 5, en efecto, es 125. Intenta la número 43, ponle pausa y regresa a ver cuál es la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es la A. Cuando tú tienes una multiplicación de este estilo, es muy probable que tú lo que hayas querido hacer haya sido multiplicar esta Y por todo ese paréntesis y después menos 1 por todo este paréntesis. Y entonces tú empezarías aquí Y por Y al cuadrada, más 2Y, menos 2. Y entonces, bueno, tú haces la reducción y en efecto tienes el inciso A. Una forma en la que podrías haberlo hecho más rápido sería simplemente recordar que el primer término va a venir de una multiplicación de estos dos, o sea que sería Y al cuadrada. El Y al cuadrado, el término de en medio viene de una suma y de una resta de este con este. Y 2 menos 1 nos da 1 positivo y le pegamos el término en común, que en este caso es el Y. Y el último término viene de una multiplicación de menos 1 por más 2. Menos por más es menos, 1 por 2 es 2. Una forma todavía más rápido en la que tú podías estar descartando estas cosas es simplemente fíjate que en efecto el último término tiene que ser un menos 2. Y entonces ya con eso nosotros podíamos descartar la C y la D. Ahora, en la B, tú también tienes un menos 2 acá. Sin embargo, esto simplemente es un binomio y cuando nosotros estamos multiplicando esta cosa de acá, nos debe de estar saliendo un trinomio. Muy bien, operación algebraica, inténtala hacer y regresa a ver si está correcta. El resultado correcto es el B. Para poder hacer esto, tú necesitabas hacer una factorización. De manera que vamos a empezar factorizando esta cosa de acá. Esto es una diferencia de cuadrados. Tengo videos de factorizaciones por ahí en el canal, así que aquí simplemente lo voy a hacer. Ah, y por cierto, esta ya estaba resuelta en alguna de las otras guías de matemáticas. Simplemente tendrías que estarla buscando. Entonces, esto sería x menos 4 por x más 4 por x menos 3. Y uno de los tips que habíamos visto por ahí en esos videos es que normalmente los términos que tú tienes abajo van a tener que ver con algo de los términos de arriba. De manera que si yo quiero factorizar x cuadrada menos 7x más 12,
Yo lo primero que estaría haciendo sería pensar en estos términos de abajo. Y fíjate en esto. El último número, nosotros habíamos visto que viene de una multiplicación. ¿Ok? O sea que esto debería de ser... Nosotros tendríamos como opciones 6 por 2, pero regresando a esta idea de que los de abajo me dan un tip de los de arriba, yo creo que esto debe de ser 4 y 3. Y de lo único que tenemos que tener ahora cuidado, porque puede ser que no todos me vayan a estar sirviendo, entonces vamos a ver cuál es el que sí me va a funcionar. Y entonces este número de acá viene de una suma o de una resta. De manera que cuando yo esté haciendo estas cosas de aquí, y como esto tiene un signo negativo, a mí lo que me está diciendo es que aquí en algún lugar debe de haber un signo negativo. Pero, oh por Dios, nosotros tenemos un signo positivo acá. Bueno, recuerda que si tú multiplicas menos por menos, tienes más. Y en efecto, menos 4 menos 3 nos da menos 7. O sea que nosotros tenemos aquí x menos 4 por x menos 3. Esta es la factorización. Puedes estar buscando videos de factorización para estar viendo este procedimiento con más detalle. Pero entonces, ahora sí, x menos 4 entre x menos 4 nos da 1. X menos 3 con x menos 3 nos da 1. Y terminamos. Ponle pausa, intenta de hacer el ejercicio 45. La respuesta es el inciso D. Y para poder conocer esto, simplemente necesitamos estar familiarizados con, esta es la fórmula general que te la debes de estar aprendiendo. Y por cierto, aquí hay un error aquí hay un error tipográfico. No va a influir para los resultados, pero en definitiva esto es un error. La fórmula general está muy parecida, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Les hace falta un 4 por ahí, a alguien se le olvidó, algún practicante que no sabe muy bien matemáticas, pero ok, ahí está. Ahora, cuando nosotros resolvemos esto, con lo que tú tienes que estar familiarizado es que las ecuaciones cuadráticas se ven así. Ax cuadrada más by más c igual a 0. A, b y c son números, x y y son ahí. Aquí no debe de haber una y. ¿Por qué le puse una y? Esto es x. X son precisamente nuestros variables y tiene que estar igualado a 0. Y nosotros en esta ecuación no lo tenemos igualado a 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0. De manera que este 2x está sumando, pasa restando. Este más 5 está sumando, pasa restando. Y ahora sí, ya lo tengo igualado a 0. Una vez que está igualado a 0, entonces yo ya puedo estar comparando quiénes son A, B y C. Y entonces resulta que A es mi número 3. B tengo que tomarle en cuenta con el signo, de manera que B es menos 2. Y C también se toma en cuenta con el signo, o sea que es menos 5. Y entonces, precisamente, nuestra respuesta... no es la B. ¿Cuál era? Nuestra respuesta es el inciso D. Ejercicio 46. Ponle pausa, inténtalo de hacer. Tip, manéjalo como una ecuación normal. La respuesta correcta es el inciso D. Y lo primero que yo voy a querer hacer acá para poder estar comprobando esto es... Yo quiero convertir esta x en un número positivo, porque si no va a estar dando un poco de problemas. Así que ese menos 3x vamos a pasarlo del otro lado sumando 8 más 3x. Ahora este menos 8 vamos a pasarlo al otro lado sumando, de manera que yo voy a tener 4 más 8 y eso me va a estar dando 12. Y finalmente este 3 está multiplicando a la x, de manera que lo voy a pasar dividiendo. O sea que voy a tener 12 entre 3. Y esto es 4. Ahora, esto me está diciendo que el 4 es más grande que la x. O sea que si el 4 es más grande que la x, significa que todos los valores de la x tienen que estar a la izquierda. Y como es un símbolo estricto de mayor, entonces esto de acá es un intervalo abierto, es un huequito. Esto es precisamente el inciso D. Fíjate acá, todos los valores de la x van desde menos infinito y llegan como tope al 4. Y nosotros tenemos que ponerle un paréntesis porque nosotros no podemos tocar al 4, hay un valor ahí abierto. Y en el menos infinito, bueno, tú nunca llegas al menos infinito.
Esto simplemente es como un repaso. Realmente, una vez que tú tienes esto, el único resultado que es entero es el inciso D. Ni siquiera te tienes que estar como preocupando tanto de la notación y eso. El número 47. Ok, a ver, esto ya lo tenía yo resuelto en la área 3. Está en el video de área 3, número 49. Voy a ver si lo pego por acá. Y si no, vete a dar una vuelta por allá, ¿ok? Me da flojera estar volviendo a hacer todo esto. Esto igual es área 3, número 50. Y esto sí está un poco distinto. Entonces, vamos a ver, ejercicio 49. La respuesta correcta es el inciso C. Y la forma más fácil de verlo es porque, a ver, una línea recta, esto es una expresión lineal. Es decir, no vamos a tener ningún exponente que sea diferente de un 1. Entonces, ya cuando tú estás trabajando exponentes cuadráticos, cúbicos, cosas por el estilo, en definitiva eso no puede ser una recta. Ahora, tanto para la elipse como para el círculo, tú en las ecuaciones vas a tener que tanto la x como la y tienen que estar elevados al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre el círculo y la elipse? Bueno, cuando tú tienes un círculo, tú tienes una expresión de este estilo. Puede ser algo así como... A ver, ya sé, no vamos a estar poniendo la general. Lo importante es que tú vas a tener, por ejemplo, x cuadrada más y al cuadrado, pero los coeficientes, es decir, los números que estén con la x y con la y, tienen que ser los mismos. Por ejemplo, si tú tuvieras aquí 3, entonces también tienes 3. Esto no sucede con la elipse. En el caso de la elipse, tú puedes tener números que sean distintos y por eso es que está así como achatada, ¿ok? Esa es la diferencia entre la elipse y el círculo, pero lo importante es que tanto elipse como círculo tienen exponentes cuadráticos. En el caso de la parábola, ahí solo hay un solo término que tiene un exponente cuadrado. O la y está elevada al cuadrado o la x está elevada al cuadrado, pero no las dos al mismo tiempo. Por eso la respuesta correcta es precisamente la C. Ahora, ¿cómo podríamos saber que esa cosa no es una hipérbola? Bueno, en la hipérbola tú tienes tanto a la x como a la y, tiene que haber una x y una y elevada al cuadrado. Pero, aquí ya me equivoqué con esto, y aquí es donde está el detalle. Estas dos cosas necesitan tener signos opuestos. Puede ser que el negativo esté en la y o podría ser que el negativo esté en la x, pero tienen que tener signos opuestos. Esto tú lo puedes estar viendo de estas ecuaciones que son de las cónicas. Estas son sus ecuaciones ordinarias, me parece. Ajá, porque las generales es todo desarrollado. Entonces, en las ecuaciones ordinarias, nosotros podemos estar viendo precisamente esas características y ahorita lo vamos a ver con la general, porque creo que es útil poder saber esas cosas. Entonces, en la circunferencia, fíjate que tanto la y como la x están elevadas al cuadrado. Esta cosa de acá tiene un signo menos, pero no te dejes engañar, esos signos menos son para la h y para la k. Eso lo único que va a estar significando es que está desplazada esa cosa. Pero lo que nos importan son las partes de la x y la y. Las dos van a estar elevadas al cuadrado. Y como salen de esta ecuación, tanto x como y tienen signos positivos y además tienen los mismos coeficientes. Es decir, aquí hay un 1, pero si tú se lo estuvieras cambiando por un 2 o lo que sea, lo único que importaría sería estarle poniendo este número también se tiene que repetir en la x, ¿ok? Ya después estarías haciendo el menos k y el menos h y lo que sea, pero se tiene que estar repitiendo. En las parábolas, el que tiene una potencia cuadrada solamente es con una de las variables. Si esta y va a estar elevado al cuadrado, la x ya no lo puede estar. Y también sucede el caso contrario. En la elipse, fíjate entonces que tanto la x como la y están elevadas al cuadrado, pero los coeficientes, o sea, estos números de aquí, ya habíamos visto que pueden ser distintos. Por cierto, pueden ser distintos y todo eso va a estar saliendo de estas cosas de acá. Esta A y esta B representan números que son distintos. Y en el caso de la hipérbola, fíjate que es la única que va a tener aquí unos signos de resta. ¿Qué significa esto? Bueno, esta x es positiva
y esta y va a quedar negativa por este signo de acá. Y aquí me parece que hay un error porque deberían de haber invertido todo esto. O sea, el y menos k, ponerlo acá con un signo positivo y el x menos h cuadrada después del signo menos. Y ese es el chiste de una hipérbola, que tiene signos opuestos. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede con las ecuaciones generales. Entonces, la ecuación general de cualquier cónica se puede estar viendo de esta forma. Vamos a ponerle ax cuadrada más by cuadrada. Después podríamos tener los términos solitos. Y debe de haber un término cruzado. Entonces vamos a ponerle aquí e por xy. Puede ser que mejor lo hubiera ordenado por acá, pero no importa. Y finalmente un número. C de f igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que va a estar sucediendo entonces? Cuando tú tienes un círculo, tu a y tu b tienen que ser iguales. Y puede ser que estén apareciendo el resto de términos, ¿ok? Pero lo que nos va a importar es que a y b son iguales y tienen signos positivos los dos. Si esto fuera una elipse, entonces lo que va a estar sucediendo es que tu a y tu b ya no son iguales. Puedes estar teniendo números distintos. Por ejemplo, la ecuación de una elipse, a lo mejor podría ser 2x cuadrada más 3y cuadrada, ¿ok? Ya estos números no son los mismos, pero seguimos teniendo los signos positivos. En el caso de una parábola, entonces tú solo vas a tener un solo término cuadrático. Puede que sea el de la x, y si la x está al cuadrado, entonces en tu ecuación ya no se va a volver a estar repitiendo en una y, ¿ok? Y podría pasar al revés. Si la y está elevada al cuadrado, entonces la x ya no puede estar elevada al cuadrado. Y finalmente, con la hipérbola, lo que va a estar sucediendo en toda esta ecuación, tú te tienes que fijar en la x y la y que están elevadas al cuadrado. Los signos son distintos. Entonces, si yo aquí tuviera un menos, entonces este de acá tendría que ser un más. Y si este fuera un menos, entonces este sería un más. O sea que tú tendrías, por ejemplo, una ecuación, vamos a ponérselo al menos. Tú tendrías una ecuación, por ejemplo, como menos 3x cuadrada más 2y cuadrada, ¿no? Y entonces esto ya me está diciendo que va a ser una parábola. Si esto fuera una elipse, entonces tendrían que ser los dos positivos. Si eso fuera un círculo, entonces tendríamos que tener los mismos números por ahí. Y los demás términos no importan mucho, los demás términos están hablando sobre su tamaño y su posición. Pero estos de acá, los cuadráticos, son los que nos van a poder estar ayudando a determinar qué tipo de cónica es. Ejercicio número 50, ya sabes, ponle pausa, inténtalo de hacer y regresa a ver cuál es la solución. La respuesta correcta es el B. Nos está pidiendo sacar el resultado de esta cosa de acá y entonces lo único que tú tienes que hacer es la operación, literalmente. G de x es 7x más 5y menos 11 y le tienes que restar f de x. Mucho ojo aquí con esto. Cuando tú estés restando, significa que va a haber un cambio de signo de todos esos términos. Entonces, déjame reescribo esto por acá. Esto significa que tú vas a tener aquí menos 2x más 3y menos 5. Cosas que tú podrías estar haciendo para poderte ir más rápido. Bueno, yo puedo estarme fijando primero en únicamente el menos 11, menos 5. Entonces, el número que está sin ninguna letra tiene que ser negativo. Y rápidamente desde ahí ya podríamos ver que menos 11 menos 5 es precisamente menos 16. ¿Por qué me quise fijar en ese número? Porque no quería estar trabajando con las letras, la verdad. No te puedo decir alguna otra cosa, pero de todas maneras nos hubiéramos podido ir fijando por las letras. Por ejemplo, pensar, ok, 7x menos 2x va a ser 5x, y entonces eso ya me descarta el inciso A o el inciso D. Y lo siguiente hubiera tenido que ser los signos de la Y. Entonces, como hubo aquí un cambio a positivo y este es positivo, el signo de Y tenía que ser positivo. Y precisamente es el inciso B. Ni siquiera hubiera tenido que hacer las cuentas, simplemente con saber que era positivo, ya hubiera podido seleccionarla. Ejercicio 51, tip, puede ser teorema de Pitágoras o podría ser funciones trigonométricas.
La respuesta correcta es el inciso A. Vamos a ver qué está pasando. Cuando tú tengas ejercicios en los que estés trabajando con triángulos rectángulos, inmediatamente empieza a pensar que o vas a tener que trabajar con Pitágoras o vas a tener que estar trabajando con trigonometría. Ahora, ¿cómo podrías estar distinguiendo cuándo usar qué cosa? Bueno, Pitágoras te está relacionando todos los lados y no sabes nada de los ángulos. En el caso de las funciones trigonométricas, hay una relación entre lados y ángulos. O sea, tú necesitas tener información de esas dos cosas. En este caso, entonces podemos ver que es una función trigonométrica. Y ahora, ¿cómo podríamos escoger entre seno, coseno y tangente? Simplemente tenemos que ver cuál es la información que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos la hipotenusa, pero sí tenemos los catetos. La única función trigonométrica que nos relaciona los catetos sin trabajar con la hipotenusa es una tangente. ¿Cómo estaban dadas esas cosas? Bueno, te puedes acordar de esto con un seno, coseno, tangente. Eso te lo tienes que saber de entrada. Y en un día caluroso se te antoja una coca y otra coquita más y le echamos un hielito y un hielito por acá. Ahí está. Entonces, aquí está. La tangente es la que relaciona los catetos. Y tenemos que, vamos a ponerle aquí que es la tangente de 30 grados, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto vale X y el cateto adyacente vale 4. De manera que esta cosa de acá, nosotros la tendríamos que estar despejando. Déjame lo escribo acá. Tangente de 30, esto es igual a X entre 4. Entonces, este 4 que está aquí va a pasar al otro lado multiplicando y va a ser 4 por la tangente de 30. Si no sabes cómo sacar la tangente, bueno, no hay ningún problema. Creo que ya desde aquí, con el hecho de saber que va a haber un 4, ya podríamos estar bastante seguros de que es el inciso A. Sin embargo, sí podría estar llegando a suceder que algo raro está pasando por ahí, entonces te voy a enseñar cómo sacar los ángulos de 30 y de 60 grados. Para el ángulo de 30 y de 60 grados, necesitas aprenderte esto. Por cierto, lo tengo por ahí más desarrollado igual en algún otro de los videos. De todas maneras, deberías de estar repasando matemáticas de todas las áreas para poder estar complementando bien todos los conocimientos. Pero, bueno, para un ángulo de 30 y de 60 grados, tú tienes que crearte un triángulo en el que este de acá va a medir 30 grados, este de acá va a medir 60, la hipotenusa va a medir 2, uno de los lados mide 1 y la altura mide raíz de 3. La razón de estas cosas ha de estar ahí en la trigonometría del área 2 o 3, yo creo, en caso de que quieras saber la razón. Si no, apréndete eso y ya quedó. Y entonces con esto nosotros ya podríamos saber cuál es la tangente de 30, porque la tangente de 30 es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. De manera que la tangente de 30, gracias a este dibujo podemos ver que el cateto opuesto sería 1 y el cateto adyacente sería raíz de 3. Y entonces ya con esto podemos ver que en efecto era el inciso A. Ahora, ¿cómo podrías saber que no podrían ser alguno de los otros resultados? Bueno, cuando tú tienes esto de acá, tú dices, bueno, esto es 4 tangente de 30, ¿ok? En el caso de que esto fuera 2, entonces tendría que ser multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Pero si tú te fijas acá, con este dibujo, sí necesitas tener un poco de conciencia de qué es esto. Entonces tú te darías cuenta de que el número 2 es la hipotenusa. Tal vez ni siquiera sabes bien de cuál va a ser, de qué función trigonométrica va a ser, pero para que saliera este 2, tendría que estar dividiendo entre 2 y tiene que ver con la hipotenusa, pero la tangente no relaciona hipotenusas. Entonces, eso podría ser que te ayude a descartarla. Ahora un 8 tendrías que estar multiplicando por 2, pero tus funciones trigonométricas, cuando tú encuentres los valores, van a ser menores que 1, ¿ok? Siempre vas a estar trabajando con valores menores que 1. Entonces, esto en definitiva no podría estar sucediendo. Y este simplemente es para estar viendo si tú entiendes que es
cateto opuesto entre cateto adyacente, esta respuesta sería si tú hubieras hecho cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, este estaría diciéndoles que no sabes cómo están dadas las funciones trigonométricas. Vamos a grabar todo de nuevo porque problemas técnicos. Ok, a ver, vamos a repetir esto. Muy bien, ya sabes, ponle pausa al ejercicio 52 y regresa a ver si lo hiciste bien. En caso de que lo hayas hecho bien, la respuesta debería de ser el inciso A. Vamos a ver. Nosotros tenemos entonces un poste, ahí está nuestro poste, y está proyectando una sombra de 1.5 metros cuando el ángulo de elevación del sol es de 60 grados. Ok, entonces nosotros tenemos, vamos a poner que el sol anda en algún lugar de por acá, y el ángulo de elevación del sol entonces sería precisamente esta inclinación, ¿ok? Como si estuviera por acá. Bueno, aquí está el ángulo del sol. Y como es el ángulo de elevación, entonces vamos a considerar a este como 60 grados. Muy bien, y tenemos que saber la altura del poste. Qué sencillo. Lo único que tenemos que hacer es recordar que el seno, coseno y tangente están dados por una deliciosa coquita. Y nos tomamos una segunda coca porque somos mexicanos y gordos. Y le echamos hielo y le echamos hielo. Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es que nos interesa el cateto opuesto. Muy bien, y al que nosotros conocemos es al cateto adyacente. Y lo que nosotros queremos saber es el cateto opuesto. La función trigonométrica que nos relaciona esas dos cosas es precisamente la de la tangente. Entonces nosotros tenemos que despejar al cateto opuesto, de manera que si esto está dividiendo, pasa multiplicando y vamos a tener cateto adyacente por la tangente de 60, pero el cateto adyacente es 1.5 y la tangente de 60 nos están haciendo el amabilísimo favor de estarnos diciendo que esto es raíz de 3. Y esto sería entonces, se me olvidó ponerle aquí que esto es el cateto opuesto. Y ninguna de esas respuestas como tal está en las respuestas propuestas, pero no te espantes. Nosotros tenemos aquí una raíz de 3. Vamos a ver con más calma el inciso A. Nosotros tenemos en el inciso A 3 entre 2 y 3 entre 2 es 1.5. O sea que simplemente hay que considerar que eso es 3 mitades por raíz de 3. Precisamente es el inciso A. Muy bien. Para el dominio de esa función, vamos a tener que hacer un recuento, un repasito por ahí de cómo se ven los logaritmos. En dado caso de que tú ya sepas por dónde van los tiros o ya viste algunos de los otros ejercicios, ponle pausa y trata de hacerlo. De lo contrario, vamos a empezar el repaso. Muy bien, lo que vamos a necesitar para el repaso va a ser esta gráfica. Y punto número 1, el logaritmo es la inversa de un exponencial, de manera que esto es como si nosotros estuviéramos reflejando esa gráfica sobre una línea a 45 grados. Punto número 2, la X tiene que ver con el dominio. ¿Cuáles son los valores permitidos de X? En caso de que no entiendas muy bien el dominio, ve a buscar alguno de los otros videos en los que estoy hablando de dominios de funciones, compáralo con alguna otra, con algún otro ejercicio que te estén preguntando dominio y ve a verlo en el área 3 o en el área 2, que es donde doy como explicaciones más detalladas de esos temas. En dado caso de que no lo quieras, bueno, lo único que tienes que saber es que el dominio tiene que ver con los valores de X, el rango tiene que ver con los valores de Y. Y los valores de X son valores que son permitidos para esa función. Y eso tú lo puedes estar viendo de forma gráfica con este dibujito de acá. Ahora sí, trata de interpretarlo y regresa. Si lo hiciste bien, es el inciso D. Vamos a ver por qué. Lo que nos están pidiendo es el dominio. Y el dominio son los valores permitidos en X. ¿Qué significa eso? Significa que puede que haya valores por ahí que a lo mejor y no tengan un resultado. Ejemplo de esto serían todos los valores negativos. ¿Por qué? Pues porque no hay gráfica acá, ¿ok? Si no hay gráfica acá, significa que los valores de X negativos
simplemente no tienen ningún sentido. Algo que hay que tomar en cuenta es que este tipo de gráficas tienen un comportamiento con asíntotas. Entonces, aquí hay una asíntota justo sobre el eje Y. Recuerda que las asíntotas son líneas en las que si esta gráfica yo la estuviera haciendo lejos, 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 parece que se tocan. Bueno, ahí ya lo dibujé mal, pero imagínate que viniera por acá la gráfica y están muy cerca, muy, 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 muy cerca, pero jamás se pueden estar tocando, ¿ok? Entonces acá, es más, vamos a borrar aquí unos cuantos píxeles porque no se pueden estar tocando, ¿ok? Ese es el chiste de la asíntota, no se pueden estar tocando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Significa que cuando x vale 0, es decir, cuando tenemos los valores en la x justo acá, pues esa es la asíntota, de manera que no se pueden estar tocando. Y las cosas que no se tocan las manejamos con un paréntesis. Y entonces resulta que no podemos tocar el 0, o sea que ahí hay un paréntesis, y no podemos tocar el infinito. Y entonces ahí hay otro paréntesis. Con esa idea de que el paréntesis son cosas que no podemos tocar, tú hubieras podido descartar tanto la A como la B. Porque en la B tú tienes corchetes. Los corchetes significan que los puedes alcanzar, pero uno no puede llegar al infinito. O sea que estas dos, en definitiva, no podían ser. Y bueno, ya vimos entonces que el 0 no lo puedes tocar. Aquí hay un corchete, o sea que en definitiva ese no era el valor correcto. Vamos a ver la 54, pero vamos a estar necesitando un repaso rápido de transformaciones. De nuevo, ya hablé de las transformaciones en alguno de los otros videos. Búscate por ahí en la descripción en donde está hablando de transformaciones. Vamos a verlas ahorita entonces de forma muy sencilla, muy rápida. Entonces, las transformaciones, básicamente tú tienes varias. Imagínate que tú tienes una función. Y esta función no es otra cosa que tu y, ¿ok? O sea, yo estoy cambiando esta y por una función, pero es lo mismo. Y ya sé, vamos a poner algo muy sencillo. Vamos a poner una función cuadrática. Tú puedes tener distintos tipos de transformaciones. ¿Qué significa esto? Significa que si yo le agrego un número afuera de mi letra, yo lo pongo acá, entonces esto es una transformación vertical. ¿Y qué significa? Lo que significa es que si yo tengo más 2, significa que el positivo sube y subo 2 lugares. Y si fuera negativo, entonces el negativo baja. Otra transformación que nos va a estar sirviendo mucho para esto es, imagínate que esa X nosotros la cambiamos. Tú tienes, a ver, pero momento, no vamos a cambiar al X como tal, vamos a alterar la función. La función principal es algo elevado al cuadrado. Vamos a cambiar este algo ahora por una carita feliz. Es algo elevado al cuadrado. ¿Qué sucede si ese algo resulta que es nuestra X, pero tiene un número agregado acá y luego viene al cuadrado? Es muy parecido a esto, pero en este caso el número estaba afuera de nuestra función principal. Es como si a esto yo le estuviera sumando 2, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a estar significando esto? Vamos a quitar esto, ahorita lo vamos a unir con el de afuera. Este de acá es una transformación horizontal y a pesar de que parezca contraintuitivo, un signo positivo significa que se mueve a la izquierda y un signo negativo significa que se mueve a la derecha. Entonces, si nosotros tenemos aquí una suma de 2, significa que nuestra gráfica se está moviendo 2 lugares hacia la izquierda. Si yo a esto le agregara un número aquí afuera, por ejemplo, le pongo aquí más 2, entonces el número que está aquí afuera es una transformación vertical y significaría que ya moví mi gráfica 2 lugares a la izquierda y ahora lo muevo 2 lugares hacia arriba. Esas son las transformaciones. Con esa idea, tú ya podrías estar sacando esto. Trata de pensar un poco. Si necesitas todavía más profundidad en ese tema, vete a buscar alguno de los otros videos que ya he grabado y regresa a ver si lo hiciste bien. En el caso de que lo hayas hecho bien,
debió de haberte salido el inciso A. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con esto. Muy bien, nosotros tenemos una gráfica de un logaritmo y todavía no nos vamos a concentrar en este x menos 2. Simplemente nos vamos a concentrar en que una gráfica de un logaritmo pasa por este punto 1, ¿ok? Y entonces tenemos aquí alguna gráfica así extraña y esta cosa de aquí tiene una asíntota en el eje X. Vamos a poner la asíntota aquí grandota de otro color para que se vea. Ahí está nuestra asíntota y vamos a hacerla como una línea punteada para que se entienda mejor la idea de que es una asíntota. Significa que nunca la va a tocar. Ok, ahora nosotros tenemos que empezar a ver nuestras transformaciones. No hay ningún número aquí afuera. Entonces no hay ningún movimiento vertical. El único movimiento que va a haber es horizontal y va a ser un movimiento horizontal de 2 lugares. Entonces, a la derecha. Acuérdate que aquí el signo, si es negativo, significa que nos movemos a la derecha. Así que bueno, eso significaría que me estaría moviendo 1 y 2 lugares a la derecha. Vamos a hacerlo. 1. Eso significa que me estaría moviendo 2 lugares hacia la derecha. Ok, pues vamos a hacerlo. Nos movemos un lugar a la izquierda, a la derecha, perdón, y luego nos movemos otro lugar a la derecha. Y entonces yo arrastré aquí este 1, pero este 1 no va. Y bueno, como mi dibujo está aquí todo chueco, yo debo de estar tocando aquí el 2 y de este lado estoy tocando ahí lo negrito. Ahí está. Ahora sí, vamos a decir que hubiera estado bien dibujadito con una graficadora y todo. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Pues nos movimos 2 lugares y entonces mi asíntota queda en el 2. Y así como en el caso anterior, nosotros no podemos tocar la asíntota. O sea que tenemos que tener un paréntesis en el valor de 2, que es en donde está ahí encima de nuestra asíntota. Y el infinito no lo podemos tocar. Entonces, pues tenemos también ahí un paréntesis en el infinito. Y ya estuvo. Muy bien, ejercicio 55. Ay, Dios mío, este ya también lo había grabado y no se guardó. Ok, vamos a ver. Vamos a necesitar volver a copiar aquí el 57 porque ya estaba como mayugado. Ok, estos dos videos, el 55 y el 56, para que tú los puedas hacer, esto ya lo tengo grabado. Te vas a ir al video del área 3 y en los videos del área de la parte de matemáticas resueltas del área 3, vas a buscar el ejercicio 56 y el ejercicio 58 en los videos del área 3. Ahí vas a estar encontrando bien cómo se hacen estos dos. No tiene caso que lo vuelva a explicar. Y, oh, maravilla, el ejercicio 57 también está en los videos del área 3 y este es el ejercicio 59 de la guía del área 3, ¿ok? Entonces vete al playlist del canal, búscate los videos del área 3 y encuentra el video en el que venga el ejercicio 59. Recuerda que todos los videos tienen el desglose de los tiempos, en dónde está cada uno de los ejercicios, entonces no vas a estar batallando mucho para poder encontrarlo. Muy bien, para el ejercicio 58, me parece que ese sí no se está repitiendo. De todas maneras deberías de ir a revisar ahí como que en el área 3 cómo se hace lo de la circunferencia, pero ok, repaso rápido, este está muy sencillo. Una circunferencia que tiene centro en 0 con 0, o sea, está centrada en el origen, tiene una ecuación muy sencilla. La ecuación es x cuadrada más y cuadrada es igual a radio al cuadrado. Mucho ojo, siempre tienen que ser estos dos positivos. Y si está centrada en el origen, simplemente se queda así. En caso de que no estuviera centrada en el origen, entonces se agregan la h y la k, y esta h y k son precisamente las coordenadas del centro. Y estas letras que están reservadas para las coordenadas del centro se ocupa para cualquier cónica. ¿Ok? Entonces eso también va a estar aplicando para el número 60, pero bueno, ya lo estaremos viendo en adelante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compara estas fórmulas con
nuestro molde de galletas, cómo es que se debe de ver cualquier fórmula de una circunferencia y ve si lo puedes hacer. La respuesta correcta para este es el inciso D. Y vamos a ver por qué. El truco está acá. El radio es igual a la raíz de 2, pero nosotros lo que queremos es el radio al cuadrado. Entonces, lo podrías pensar de dos maneras. Tú podrías estar pensando que si esta raíz la pasas al lado izquierdo, la operación contraria de una raíz es una potencia. Y como es una raíz cuadrada, entonces es una potencia cuadrática, ¿ok? Otra forma en la que lo podrías estar pensando es que si tú lo que necesitas es un radio al cuadrado, pues entonces elevemos el radio al cuadrado, le aplicamos la operación de una potencia. Pero si tú estás elevando del lado izquierdo, significa que también tienes que elevar del lado derecho, es decir, estamos agregando potencias en los dos lados. Pero, oh maravilla, nuestra raíz cuadrada, como tiene un subíndice aquí 2, es opuesta a la potencia cuadrática. Son operaciones opuestas. Entonces, esta se cancela con esta y nos deja el 2 solito. Mira, llegamos al mismo resultado. Ahora, ¿esto por qué nos estaba sirviendo y lo teníamos que hacer? Lo que pasa es que en la fórmula, en nuestro molde de galletas, nosotros queríamos el radio al cuadrado y a nosotros lo que nos daban en el ejercicio era el radio. Entonces, por eso es que lo teníamos que estar elevando al cuadrado y esta es la razón por la que la respuesta correcta es la D. Si tú recordaras bien que tu molde de galletas es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado, con eso tú ya podías descartar el A y el C. Vamos a ver el 59, piénsale un momento, ponle pausa. En dado caso de que no sepas qué onda con esto, vete a los otros videos de las otras áreas, en particular la del área 3, creo que es como lo más como cercano a este tipo de cosas, y busca por ahí los ejercicios que tengan que ver con cónicas, es decir, los que tienen que ver con parábola, elipse, hipérbola y círculo, para que puedas estar representando y regresa a ver si lo hiciste bien. En caso de que lo hayas hecho bien, la respuesta correcta es la D. Es una parábola. ¿Cómo las podemos estar reconociendo rápidamente? Bueno, la circunferencia siempre va a tener nuestra x al cuadrado, nuestra y al cuadrado y las dos son positivas, ¿ok? Ahora, la información de los números, aquí el igual al radio al cuadrado y todo esto, eso no hay tanto problema. Esto nos dice el tamaño. La característica principal que nos habla de una circunferencia son estas características. ¿Cuáles son las características que nos hablan de una hipérbola? Bueno, una hipérbola es un dibujo que se ve como así. Es como si tuvieras dos parábolas, pero son opuestas al mismo tiempo. Tienen que estar las dos. En una parábola recuerda que solo hay una, ¿ok? En la hipérbola tienen que estar las dos. ¿Y cómo puedes estar reconociendo una hipérbola? Bueno, en tu fórmula general necesitas tener tanto a la x como a la y elevada al cuadrado, pero van a tener los signos opuestos. O sea, si tú estás viendo alguna ecuación en la que tú vayas a terminar con una x cuadrada positiva y la y cuadrada es negativa, eso es una hipérbola sin pierde. Si tú te encontraras a una x cuadrada negativa y a una y cuadrada positiva, esto también es una hipérbola sin pierde. La elipse. ¿Cómo puedes estar reconociendo una elipse? Bueno, la elipse se parece mucho a la circunferencia. En el caso de la circunferencia y de la elipse, las dos tienen exponentes cuadráticos y las dos tienen a los signos de x y y iguales. Pero, ¿cuál es la diferencia? En el caso de la circunferencia, algo que nosotros no habíamos visto es ¿qué pasa si tuviéramos un número antes de la letra X? Este número tendría que ser el mismo que en la letra Y. En la elipse, no. En la elipse, tú puedes tener un número en la X, pero puedes tener otro, o más bien vas a tener un número distinto en la Y.
En el círculo tienen que ser las mismas, en la elipse no. Otra de las formas como te pueden estar poniendo la ecuación de una elipse es x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada. Y esto es igual a 1. Esta es otra forma en la que te pueden estar poniendo las ecuaciones, que de hecho va a ser la que usemos para el 60. Ojo ahí con esto. Y esto lo que nos está diciendo entonces es que esta es la ecuación general. Tenemos elipses que no están centradas en el origen y entonces por eso tenemos a la h y a la k. Y estas cosas de aquí están siendo divididas entre números distintos. Si tú estuvieras trabajando ahí con ecuaciones y con números y cosas por el estilo, finalmente estos números estarían terminando aquí arriba, ¿ok? Y lo importante es esto, los números son distintos, ¿va? Entonces, bueno, esas son las características precisamente de la elipse. Y en el caso de la parábola, bueno, la parábola únicamente vas a tener una sola letra elevada al cuadrado. Si tú ves una ecuación en la que solo una letra está elevada al cuadrado, y no importa si es la X o la Y, lo importante es que sea la única que esté elevada al cuadrado, eso es una parábola sin pierde. Entonces, en este caso, teníamos una Y elevada al cuadrado y la X no. Por eso es que nosotros podemos saber que es una parábola. Esto no importa. Lo que nos distingue si era parábola o no era precisamente esa característica del exponente. Los signos simplemente te estarían diciendo si la parábola está así o si está así, pero lo importante es que solo una de las letras esté elevada al cuadrado. Ok, con esto de acá, trata de resolver la 60. Y la respuesta de la 60 es el inciso B. Vamos a ver por qué. Pues realmente está muy fácil. O sea, fíjate que nosotros tenemos prácticamente lo mismo. Es más, vamos a concentrarnos únicamente en el x menos h y en el y menos k. Y en el ejercicio nos están diciendo x menos 2 más y menos 1. Pues, ¿qué pasa? Que si nosotros comparamos los términos, esta x es esta x, este signo es este signo, pues forzosamente el h tiene que ser 2. H es igual a 2. Y la y está acá, este signo está acá, y entonces la k tiene que ser 1. ¿Ok? Así de fácil. ¿Qué pasaría? Vamos a ver algo más interesante. Imagínate que te hubieran puesto x más 2 en lugar de x menos 2. Y vamos a decir que el otro se quede igual, ¿sale? Vamos a compararla con las partes importantes de nuestra ecuación, que son x menos h más y menos k al cuadrado. Y entonces fíjate en esto, si tú haces la comparación de esta, todo es maravilloso. Esta y es la de acá, este signo es el de acá, esta k es el de acá. Pero si tú lo haces con la x, esta x es el de acá, este signo ya no está acá, y entonces esta h será esto, pero el signo le está alterando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, si tú ves un signo positivo, tienes que pensar en esto. X menos 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Un signo positivo puede llegar de un doble signo negativo. Y ahora sí, yo ya podría estar haciendo mi comparación, porque a mi molde de galletas le gustan los signos negativos. Si yo no tengo esta resta, yo no lo puedo comparar. Pero fíjate que ahora, esta resta, ahora sí está acá. Eso lo hace feliz a nuestro molde de galletas. Esta X está por acá. Y entonces, forzosamente, la H tendría que ser este menos 2. O sea que cuando tú veas una expresión de tipo X más 2, significa que la H tienes que ponerle el signo opuesto, ¿va? Eso podría ser una trampa y es una trampita muy común que luego usan en este tipo de ejercicios. Muy bien, 61. Te voy a dar ya la respuesta correcta de una vez porque esto es una definición, ¿ok?
Eso que tú estás leyendo es precisamente la definición de la hipérbola. Esa es la característica que tiene la hipérbola. Valdría la pena que, si en el área 4 resulta que sí te están preguntando cuáles son las características, por ejemplo, de estas cosas, entonces sí valdría la pena que te vayas ahí a Google y ponle algo así como definición elipse. No importa que no le pongas de, a Google no le importan estas palabras como extras, con que tú le pongas definición elipse, la va a encontrar y ponle también definición parábola. Y entonces ve cuáles son las definiciones de esas y apréndetelas, o al menos más o menos apréndetelas. En el caso de la circunferencia, la definición es muy sencilla porque simplemente va a estar dada en términos del radio. Entonces acuérdate que una circunferencia es aquella cosa en la que la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es el mismo. Y precisamente esa distancia es tu radio. Por eso es que como el radio se mantiene constante, la distancia a cualquier punto es el mismo. Busca tú cuáles son las definiciones de parábola y elipse porque si está aquí en la guía, es muy probable que te lo vayan a preguntar. Y número 62. ¡Ajaja! Eso nosotros ya lo habíamos visto más o menos en el ejercicio anterior. Entonces, ya puedes ir viendo qué onda con eso. Te voy a dar un tip más. Por ejemplo, vamos a trabajar con la de una elipse, ¿ok? Tú tienes x menos h al cuadrado entre 2 más... entre 2 no. Esto es entre a cuadrada. Luego tenemos una y menos k al cuadrado entre b cuadrada. Y esto es igual a 1. Fíjate en esto. Si tu h y tu k no existen, entonces lo único que tú vas a tener va a ser x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada. Ahora, estas cosas de acá son números de los que no te tienes que estar preocupando mucho, ¿ok? Simplemente van a ser números. ¿Cuál es lo importante con esto? Si se elimina la h y la k, entonces tú no tienes términos lineales en la x y en la y. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a desarrollar y de paso vamos a repasar lo que es el binomio al cuadrado. Si yo tengo un binomio al cuadrado así, entonces yo voy a tener x cuadrada menos 2xh porque el binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado. Si aquí hubiera un más, aquí le pones un más. Si aquí hay un menos, aquí le pones un menos. Y después es el doble producto del primer término por el segundo. O sea, el doble de x por h. El último siempre es positivo y está elevado al cuadrado. Y fíjate en esto. Esto de aquí es un número. No nos importan los números. Los números, esto h al cuadrado es como si tú tuvieras, yo qué sé, 9. ¿Ok? Y ya, punto. Es un número solito. Lo que nos importan son las letras. Y resulta que nosotros tenemos aquí un término lineal. Tenemos una x. De nuevo, la h no importa. Imagínate que h vale 3. ¿Ok? Si h vale 3, este término de aquí sería 2 por 3, 6, x. Y este término de aquí sería 9. Eso simplemente nos está diciendo ahí que a lo mejor y la parábola anda por algún otro lado. Lo importante, o nos está dando información del tamaño, por ejemplo. Pero lo importante aquí es el término lineal. Hay un término lineal cuando esta h es distinta de 0. Y si nosotros lo viéramos con la otra de acá, entonces nosotros tendríamos algo muy parecido. Y cuadrada menos 2yk más k al cuadrado. Esto de los binomios, no me acuerdo si venía en esta guía al principio, en alguno de los videos, y si no, en mi canal, vete a ver los temas de factores notables o de factorización. Por ahí veo todo lo de los binomios que es útil que te aprendas esta fórmula. Pero fíjate entonces en esto. Nosotros tenemos la y cuadrada, que ya habíamos visto que la x cuadrada y la y cuadrada son necesarias para figuras como elipses o para circunferencias. Pero fíjate en esto. Si la k es distinta de 0,
entonces nosotros volvemos a tener aquí un término lineal. Y de nuevo, la k es un número, vamos a ponerle k vale 4. Entonces aquí nosotros tendríamos 8y. Está un término lineal. ¿Y qué era h y k? H y k eran las coordenadas del centro de tu cónica. No importa si es una parábola, si es una elipse, si es una circunferencia o si es una hipérbola. La h y la k es el centro de la circunferencia. ¿Cuál es entonces la conclusión? Si h y k son distintas de cero, es decir, tu parábola, por ejemplo, no está aquí centrada, sino que está en algún lugar por acá, donde ahí sí h y k es distinto de cero, entonces aparecen los términos lineales. Y eso aplica para cualquier cónica. Trata de pensar en eso y regresa a ver si lo hiciste bien. Y si lo hiciste bien es el inciso D. Nosotros entonces aquí lo único que tienes que estar viendo es que hay una sola letra elevada al cuadrado. La X y la Y son lineales. Si la Y está elevada al cuadrado, eso es una parábola, ¿ok? La elipse necesitaría que la X estuviera elevado al cuadrado. O sea que no es ni la B ni la C. ¿Parábola con vértice en el origen? No. No puede ser porque nosotros tenemos términos lineales en X y en Y. Entonces, por eso es que tenía que ser fuera del origen. Hemos terminado. Vayan en paz. Que les vaya bien.